Rostov, para no cohibir a la princesa con su presencia, fue a la casa y se quedó en el pueblo, esperando que los fugitivos emprendieran la marcha. Cuando vio que los carruajes salían, montó a caballo y acompañó a la princesa hasta la carretera ocupada por las tropas rusas, a más de 12 verstas de Bogucharovo. En la posada de Jankovo se despidió de ella respetuosamente y se permitió besarle la mano por primera vez. Oh, no tiene ninguna importancia, contestó sofocado, cuando la princesa le expresó su agradecimiento por lo que llamaba su salvación. Cualquier policía hubiera hecho lo mismo. Si únicamente tuviéramos que hacer la guerra con los campesinos, no dejaríamos al enemigo tan rezagado. Estoy muy contento de haber tenido la ocasión de conocerlo a usted. Hasta la vista, princesa. Le deseo buena suerte y espero poder encontrarla en otro momento más favorable para todos. Si no quiere confundirme, le ruego que no me dé más las gracias. Pero si la princesa no le dio más las gracias con palabras, le formuló su reconocimiento con la expresión de su cara, iluminada por la gratitud y la ternura. No podía creerlo cuando él le decía que no tenía que agradecerle nada. Al contrario, para ella era indiscutible que sin la intervención de aquel oficial hubiera muerto, seguramente a manos de los franceses o de los campesinos sublevados, que él, para salvarla, se había expuesto a los más terribles peligros y que, cosa todavía más indiscutible, era un hombre de espíritu elevado y un noble que había sabido comprender su situación y la pena que le embargaba. Sus ojos dulces y expresivos, con las lágrimas que apuntaron mientras ella le hablaba llorando de su dolor, no se apartaban de su imaginación. Cuando se hubo despedido de él y se encontró sola, se echó a llorar y entonces por primera vez se le ocurrió pensar si se habría enamorado. Por muy violento que le fuera a la princesa confesarse que se había enamorado de un hombre que tal vez no la amaría nunca, consolóse pensando que nadie lo sabría nunca y que no podía considerarse culpable. Sí, en el sagrario de su corazón amaba a alguien por primera y última vez hasta el fin de su vida. A veces se acordaba de sus miradas, de su compasión, de sus palabras. Entonces no le parecía tan imposible poder llegar un día a alcanzar la felicidad de ser amada. En uno de aquellos momentos, Diunuchia se dio cuenta de que su señora sonreía mirando el paisaje a través de la ventanilla del coche. Tenía que salir de Bogucharó precisamente en estas circunstancias y su hermana tenía que rechazar al príncipe Andrés. Pensaba la princesa, viendo en todo ello la mano de la providencia. La impresión que la princesa produjo a Rostov fue también muy agradable. Cuando le recordaba se sentía alegre y cuando sus compañeros, después de haberse enterado de la aventura que le había ocurrido en Bogucharabo, le bromeaban diciéndole que había ido a buscar heno y había encontrado a la heredera más rica de Rusia, se enojaba y los hacía callar. Se enojaba precisamente porque la idea del matrimonio con la dulce, agradable y riquísima princesa María, a pesar suyo, le había pasado por la cabeza muchas veces. Él personalmente no podía desear una mujer mejor que la princesa María. Su casamiento con ella sería la felicidad de la condesa, su madre, y permitiría a su padre rehacer sus negocios. Incluso, y hay que reconocer que Nicolás veía claro en esto, estaba convencido de que aquel matrimonio sería también la felicidad de la princesa María. Pero Isoña y la palabra dada, por ello Rostov se indignaba cada vez que sus compañeros bromeando le hablaban de la princesa Volkonsky. Capítulo 15. Kutuzov, que había aceptado el nombramiento de jefe supremo de los ejércitos, se acordó del príncipe Andrés y le envió la orden de presentarse en el cuartel general. El príncipe Andrés llegó a Sarajevo Smiche precisamente cuando Kutuzov pasaba su primera revista a las tropas. Se detuvo en el pueblo, cerca de la casa del Pope, donde estaba el carruaje del generalísimo, y se sentó en un banco, junto a la puerta de la cochería, esperando al Serenísimo, que era como todo el mundo llamaba entonces a Kutuzov. En los campos detrás del pueblo tan pronto se oían los sones de la música militar, como el rumor de una multitud de voces que victoriaban el nuevo general jefe. Allí, cerca de la puerta de la cochería, a 10 pasos del príncipe Andrés, dos asistentes, el ordenanza y el encargado del hotel, se aprovechaban de la ausencia del príncipe y del buen tiempo para charlar a su antojo. Un coronel de húsares, bajo de estatura, moreno, con un bigote espeso y unas patillas pobladas, se acercó montando a caballo a la puerta de la cochería y mirando al príncipe Andrés le preguntó si el Serenísimo se había detenido allí y si volvería pronto.
El príncipe Andrés contestó que él no pertenecía al Estado Mayor del Serenísimo y que también hacía poco que había llegado. El coronel de Húsares se dirigió a un asistente que resultó ser del general jefe y que le dijo con aquel tono despectivo característico de los asistentes de los generalísimos cuando se dirigen a un oficial: ¿Quién? ¿El Serenísimo? Tiene que venir pronto. ¿Qué queréis? El coronel de Húsares sonrió por debajo del bigote como si el tono empleado por el asistente le hiciera gracia. Se apeó del caballo, le dio al ordenanza y acercándose a Volkonsky le saludó ligeramente. Volkonsky se apartó un poco para hacerle sitio en el banco donde estaba sentado y el coronel se sentó junto a él. ¿También espera usted al generalísimo?, preguntó el coronel de Húsares. Dicen que es un hombre muy asequible. Dios sea alabado. Con estos salchicheros es una desgracia. Por alguna cosa Ermolov ha solicitado ser promovido a alemán ahora que los húsares tienen derecho a hablar. Únicamente el diablo sabe lo que han hecho hasta ahora. Retroceder siempre. ¿Ha hecho usted la campaña? He tenido el placer, replicó el príncipe Andrés, no solo de tomar parte en la retirada, sino de perder en esta huida todo lo que más quería en el mundo, sin hablar de mi casa y de mis bienes. He perdido a mi padre, que ha muerto de pena. Soy Smolenko. Ah, es usted el príncipe Volkonsky. Encantado de conocerle. Soy el teniente Denisov, más conocido por el nombre de Vaska. Y al decir su nombre, Denisov estrechó la mano del príncipe Andrés, mirándole con una expresión benévola. Sí, ya he oído hablar de usted, añadió con acento compasivo. Esta guerra es una guerra absurda. Todo está bien, menos para aquellos que lo pagan con la vida. Entonces usted es el príncipe Volkonsky. Bajó la cabeza y permaneció unos instantes callado. Estoy muy contento, príncipe, estoy muy contento de haber reconocido, repitió otra vez con una sonrisa triste y estrechándole de nuevo la mano. El príncipe Andrés había oído hablar mucho de Denisov, así es que lo conocía por referencias. Recordaba todo lo que le había dicho Natalia en su de su primer prometido, y este recuerdo le causó pena y alegría a la vez y le hizo evocar las impresiones que había recibido en aquellos últimos tiempos, tan distintas y tan graves como la evacuación de Smolenko, su retirada a Lisiagori, la noticia de la reciente muerte de su padre. Para Denisov también la serie de recuerdos que provocaba en él el nombre de Volkonsky surgía de un pasado lejano, poético, de aquella noche en que, después de la cena y de las canciones de Natalia, sin saber él mismo por qué, había pedido la mano de aquella muchachita de 15 años, sonrió al recordar aquello y su enamoramiento, y enseguida pasó a lo que entonces le ocupaba exclusivamente, apasionadamente, el plan de campaña que había imaginado mientras hacía el servicio en la guardia durante la retirada. Había presentado aquel plan a Barkel de Torí y ahora se proponía someterlo a la consideración de Kutuzov. Su plan se basaba en el hecho de que la línea de operaciones de los franceses se había alargado demasiado y que antes que ellos o al mismo tiempo que ellos maniobrasen de frente, podía cerrarse el camino y atacarles las comunicaciones. Entusiasmado con su idea, empezó a explicarse al príncipe Andrés. No pueden defender toda esta línea, es imposible, y yo aseguro que puede romperse, que me den 500 hombres y la romperé, estoy seguro de ello. No hay más que un sistema posible, la guerra de guerrillas. Denisov se levantó y siguió exponiendo su plan a Volkonsky, gesticulando mucho. Mientras hablaba, se oyeron en el campo donde se celebraba la revista gritos indistintos, mezclados y confundidos con la música y los cantos. El pueblo se llenó de gritos y de ruido de pisadas. «Es él», gritó un cosaco que estaba en la puerta de la casa. «Es él». Volkonsky y Denisov se acercaron a la puerta de la cochería y tras un grupo de soldados vieron a Kutuzov que, montando un caballo gris de mediana estatura, avanzaba por la calle. Un nutrido séquito de generales acompañaba al generalísimo. Barclay de Torí iba casi a su lado. Una multitud de oficiales corría a su alrededor y detrás de él, gritando ¡hurra! Los ayudantes de campo que le precedían entraron al galope en el patio. Kutuzov, espoleando con impaciencia su caballo, que marchaba muy despacio, inclinaba la cabeza continuamente, acercándose la mano a la gorra blanca del guardia de caballería, con un ribete encarnado y sin visera.
Al llegar cerca de la guardia de honor de valientes granaderos, la mayoría de los cuales estaban condecorados, que le escoltaban, los contempló fijamente durante un minuto en silencio, y luego se volvió hacia los generales y oficiales que le rodeaban. De pronto su cara adquirió una expresión de cólera y encogió los hombros con un gesto de extrañeza. Retroceder, retroceder siempre, con unos muchachotes así, dijo. Vaya, hasta la vista, general. Dirigió su caballo hacia la puerta, pasando por delante del príncipe Andrés y de Denísov. ¡Hurra! Gritaron centenares de voces detrás de él. Desde que el príncipe Andrés no lo había visto, Kutuzov había engordado bastante, pero su ojo tuerto y la impresión de fatiga de su cara no había variado en lo más mínimo. Llevaba la guerrera y la gorra blanca del uniforme de caballero de la guardia, el látigo sostenido por una correa delgada, la que cruzaba la espalda. Lejos de mantenerse erguido sobre el caballo, dejaba caer su cuerpo como si el cansancio le dominara y se balanceaba sobre su montura. Al entrar en el patio se puso a silbar. Su rostro expresaba la satisfacción tranquila del hombre que tiene intención de descansar después de un trabajo pesado. Sacó el pie izquierdo del estribo y, ladeando todo el cuerpo con un gran esfuerzo, se levantó de la silla, se apuntaló con las rodillas, tosió un poco y bajó apoyándose en los brazos del cosaco y del ayudante de campo. Se ajustó la guerrera, echó una ojeada a su alrededor, miró al príncipe Andrés, evidentemente sin conocerlo, y con su paso de ánade entró en el portal. La impresión de la cara del príncipe Andrés no se asoció al recuerdo de su persona, sino después de unos segundos, como suele sucederles a los viejos. Ah, buenos días, príncipe, buenos días, querido, vamos, y empezó a subir pesadamente los escalones del portal que crujían bajo su peso. Se desabrochó la guerrera y se sentó en el banco que había en el pórtico. Y bien, ¿cómo está tu padre? Ayer supe que había muerto, dijo lacónicamente el príncipe Andrés. Kutuzov miró al joven con los ojos desmesuradamente abiertos y enseguida se descubrió y se persignó. Que Dios lo tenga en la gloria, que se cumpla su voluntad con todos nosotros. Suspiró profundamente y permaneció unos instantes callado. Lo quería y lo respetaba, repuso después, y te compadezco con toda mi alma. Abrazó al príncipe, estrechándole fuertemente contra su pecho macizo, y lo retuvo un rato en aquella postura. Cuando lo soltó, el príncipe Andrés se dio cuenta de que los labios le temblaban y que tenía los ojos llenos de lágrimas. Volvió a suspirar y apoyó las manos en el banco para levantarse. Vaya, vamos a casa y hablaremos, dijo. En aquel momento Denísov, que no se detenía por nada ni por nadie, a pesar de que los ayudantes de campo quisieron impedirle que entrara en la casa, subió decididamente la escalera haciendo tintiñar sus espuelas. Kutuzov se quedó con las manos apoyadas en el banco y miró a Denísov con disgusto. Denísov se presentó y declaró que tenía absoluta necesidad de comunicar a su Alteza un asunto de gran importancia para el bien de la patria. El generalísimo volvió a mirar a Denísov y con un gesto de resignación, poniéndose las manos sobre el vientre, repuso: para el bien de la patria. Y bien, ¿de qué se trata? Habla. Denísov se ruborizó como una chiquilla, pero empezó a exponer decididamente su plan para romper la línea enemiga de operaciones entre Smolensk y Viazma. Había vivido muchos años en aquella región y la conocía muy bien. Su plan parecía indiscutiblemente bueno, sobre todo por la fuerza de la convicción que ponía en sus palabras. Kutuzov se contemplaba las puntas de los pies y de vez en cuando lanzaba una mirada al patio de la isla vecina, como si esperara ver salir de aquel lugar alguna cosa desagradable. En efecto, de la isla que él miraba mientras Denísov seguía explicando su plan, salió un general con una cartera debajo del brazo. ¿Cómo? ¿Ya estáis a punto?, preguntó Kutuzov. Estoy a punto, excelencia, contestó el general. Kutuzov se inclinó la cabeza como si quisiera decir: ¿cómo es posible que un hombre solo pueda llegar a hacer todo esto? Y siguió escuchando a Denísov. Doy a vuestra Alteza mi palabra de honor de oficial de húsares que cortaré las comunicaciones de Napoleón, afirmó Denísov. Kirill Andreevich Denísov, el jefe de intendencia, ¿qué parentesco tiene contigo? Es mi tío, Alteza. Ah, pues somos amigos, dijo alegremente Kutuzov. Está bien, hombre, está bien, quédate aquí, en el Estado Mayor, y mañana hablaremos. Y saludando con la cabeza de Denísov, se volvió y alargó la mano para tomar los papeles que le llevaba Konnovisin. ¿No se dignará a vuestra Alteza entrar en la habitación?, dijo el general de servicio con tono descontento. Hay que examinar los planos y firmar algunos documentos. El ayudante de campo que salía de la puerta anunció que dentro todo estaba preparado pero evidentemente Kutuzov quería encontrar la habitación desocupada. Hizo una mueca. Está bien, amigo mío.
di que traigan la mesa, lo veré todo aquí mismo. Y dirigiéndose al príncipe Andrés añadió, tú quédate aquí. El príncipe Andrés se quedó en el portal y escuchó lo que decía el general de servicio. Durante el informe, el príncipe oyó detrás de la puerta de entrada un cuchicheo de voces de mujeres y el rumor del roce de un vestido de seda. Miró hacia aquella dirección y vio a una mujer esbelta y graciosa, con vestido de seda y con pañoleta blanca en la cabeza, que llevaba en las manos una bandeja y esperaba, por lo visto, que entrase el generalísimo. El ayudante de campo de Kutuzov explicó en voz baja que era la dueña de la casa, la esposa del pope que tenía el propósito de ofrecer a su Alteza el pan y la sal. Su marido había salido a recibir al Serenísimo con la cruz en la iglesia y ella tenía que recibirlo en la casa. Al oír hablar a su ayudante, Kutuzov se volvió. Escuchaba el informe del general de servicio que contenía una acerba crítica de la posición establecida acerca de Sarajevo Nietzsche, de la misma manera que había escuchado a Denisov, de la misma manera que 7 años antes había escuchado la decisión del Consejo Superior de Guerra acerca de Austerlitz. Escuchaba únicamente porque tenía oídos y porque a pesar del algodón que le tapaba uno de ellos, no podía dejar de oír, pero era evidente que nada de lo que le decía el general de servicio le interesaba. Sabía de antemano todo lo que le diría y escuchaba todo aquello porque no podía hacer otra cosa, del mismo modo que no podía excusarse de oír un Te Deum en acción de gracias. Todo lo que había dicho Denisov era lógico y sensato, y todo lo que decía el general de servicio era todavía más sensato y más lógico, pero era evidente que Kutuzov despreciaba el saber y el ingenio y que sabía que algún otro factor habría de decidir el pleito, otro factor independiente del talento y de la ciencia. El príncipe Andrés seguía con atención los rasgos fisionómicos del generalísimo y todo lo que podía descubrir en ellos era la expresión del enojo y de la curiosidad por aquellas habladurías de mujeres. Detrás de la puerta y por la preocupación de guardar las apariencias. Era evidente que Kutuzov despreciaba la inteligencia y el saber e incluso sentimientos patrióticos que había inspirado el plan de Denisov, pero los despreciaba no por su inteligencia ni por sus sentimientos, sino por su saber, que ni siquiera se tomó la molestia de comprobar, sino por otra cosa. Los despreciaba sencillamente por su vejez y por la gran experiencia que tenía de la vida. La única orden que Kutuzov, después de haber escuchado la lectura de aquel informe, dio de buena gana se refería a los actos de rapiña cometidos por las tropas rusas. Al final del informe, el general de servicio presentó al Serenísimo un papel referente al castigo de algunos jefes de infantería debido a la reclamación de un propietario que les había denunciado porque le habían cegado el heno. Kutuzov chasqueó la lengua y bajó la cabeza al oír la lectura de aquel papel. Al fuego. No quiero tener que decírtelo otra vez, amigo mío. Todos estos asuntos al fuego, que cieguen el trigo y que quemen los bosques si se les da la gana. Yo no los autorizo, pero no puedo castigarlos. Por otra parte, esto es imposible. Cuando se corta leña es natural que salten las astillas. Y volviendo a mirar el documento añadió, oh, la exactitud alemana. Capítulo 16. Vaya, ya está todo, exclamó Kutuzov firmando el último documento. Se levantó pesadamente, se frotó el occipucio blanco y canoso y con cara alegre se dirigió hacia la puerta. La mujer del pope, roja de emoción, corrió a buscar la bandeja y a pesar de que hacía mucho rato que la tenía preparada, no acertó a presentarla a tiempo. Hizo una gran reverencia y se la ofreció a Kutuzov. Él entornó los ojos, sonrió, le acarició la barbilla y dijo, ah, eres bonita, gracias, hermosa, gracias. Y sacándose del bolsillo del pantalón unas cuantas monedas de oro, las depositó en la bandeja. ¿Y pues cómo va eso?, preguntó el generalísimo dirigiéndose a la habitación que le habían preparado. La mujer del pope, sonriendo y con la cara cada vez más encendida, le siguió hasta su cuarto. El ayudante de campo fue a buscar al príncipe Andrés, que se hallaba todavía en el portal, y le invitó a comer. Media hora más tarde fueron a buscarle de parte de Kutuzov. El Serenísimo estaba tendido en un sofá con el uniforme desabrochado. Tenía un libro francés en la mano. Al entrar el príncipe Andrés lo cerró y puso el cortapapeles como señal. Era Los Caballeros del Cisne, de Madame de Genlis. El príncipe leyó el título en la portada. Y bien, siéntate y hablemos, dijo Kutuzov. Es muy triste todo lo que te ha ocurrido, pero recuerda, amigo mío, que soy un padre para ti, un segundo padre. El príncipe explicó a Kutuzov todo lo que sabía de los últimos momentos de su padre y todo lo que había visto al pasar por Lysia Gori.
¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿A esto nos han conducido?, exclamó el generalísimo emocionado. El relato del príncipe Andrés le recordó con una claridad meridiana la situación en que se hallaba Rusia. Que nos den tiempo, únicamente que nos den tiempo. No pido otra cosa, añadió con una expresión de mal humor evidente. Te he hecho venir para que te quedes cerca de mí. Gracias, Alteza, contestó el príncipe, pero temo no servir para el Estado Mayor. Kutuzov le miró interrogativamente. En primer lugar, prosiguió Andrés, me he acostumbrado a mi regimiento. Quiero a los oficiales y me parece que los soldados también me quieren. Me dolería dejar el regimiento y si rehúso el honor de quedarme al lado de vuestra Alteza, créame usted, una expresión inteligente, amable y maliciosa a la vez apareció en la cara mofletuda de Kutuzov. Lo siento porque me servirías, dijo interrumpiendo Volkonsky, pero comprendo que tienes razón. No es aquí donde nos hacen falta hombres, sobran consejeros, pero no tenemos hombres de verdad. Los regimientos no serían lo que son si todos los que se pasan la vida dando consejos sirvieran en ellos como tú. Me acuerdo de ti desde Austerlitz, me acuerdo de que con la bandera, al oír aquellas palabras del generalísimo, la alegría revoló el rostro del príncipe Andrés. Kutuzov le tomó la mano y le acercó la mejilla, y el príncipe vio otra vez los ojos del anciano llenos de lágrimas. A pesar de que el príncipe sabía que Kutuzov lloraba fácilmente, a pesar de que estaba convencido de que el generalísimo se mostraba con él dulce y cariñoso por el deseo de hacerle ver que tomaba una parte activa en su pena, aquel recuerdo de Austerlitz le halagó profundamente. Ve, sigue tu camino y que Dios te acompañe. Sé que tu camino es el del honor. Hizo una breve pausa y luego repuso, ¿cómo te he señalado de menos en Bucarest? Tenía necesidad de enviar a alguien. Después, para cambiar de conversación, se puso a hablar de la guerra turca y de la paz que habían firmado los rusos. Sí, ya sé que he sido muy criticado por la guerra y por la paz, pero todo llega para que el que sabe esperar. Y allá, a decir verdad, no había menos consejeros que aquí. Los consejeros, por lo visto, le preocupaban extraordinariamente. Ah, los consejeros, continuó. Si allá en Turquía los hubiéramos escuchado, no hubiésemos firmado la paz y aún estaríamos en guerra. Hacerlo todo deprisa y con la prisa todo se alarga. Si Kamensky no se hubiera muerto, estaría perdido. Con 30.000 hombres y ya las fortalezas. Tomar una fortaleza no es difícil. Lo difícil es ganar la campaña y para esto no hay que atacar ni hay que gritar. Hay que tener únicamente paciencia y dejar correr el tiempo. Yo he tomado más fortalezas que Kamensky y he obligado a los turcos a comer carne de caballo. Bajó la cabeza como si se sumiera en sus reflexiones y después pareció animarse. Con los franceses al igual, créeme, afirmó golpeándose el pecho. Aquí comerán carne de caballo. Y sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. ¿Pero será preciso aceptar la batalla?, preguntó el príncipe Andrés. Será preciso si todos se empeñan en ello. No hay nada que hacer. Créeme, querido, no hay nada tan fuerte como estos dos factores, tiempo y paciencia. Ellos lo harán todo, pero los consejeros no quieren comprenderlo. Esto es, los unos quieren y los otros no quieren. ¿Qué hemos de hacer, pues? ¿Qué harías tú? Sus ojos brillaban con una expresión profunda, inteligente. Ya te lo diré yo, repuso, porque el príncipe Andrés no contestaba. Yo te diré yo lo que hay que hacer y lo que he hecho, en la duda abstente. Y Dios, amigo mío, recuerda que te compadezco con toda mi alma y que parte de ti no soy ni serenísimo ni príncipe, ni general en jefe, sino un padre. Si necesitas algo, ven a buscarme enseguida. Hasta la vista, querido. Lo abrazó otra vez y lo besó. Apenas el príncipe Andrés hubo traspuesto al umbral, respiró con calma y emprendió la novela que estaba leyendo. El príncipe Andrés no hubiera podido explicarle por qué, pero el caso es que después de aquella entrevista con Kutuzov volvió a su regimiento completamente tranquilo acerca de la marcha general de la guerra y acerca de aquellos en cuyas manos estaba la solución del asunto. Cuanto más observaba la ausencia de personalidad en aquel anciano, en el que se notaban únicamente los hábitos de una pasión profunda y en que, en vez de la inteligencia que agrupa los hechos y busca las consecuencias, demostraba tan solo una gran capacidad para contemplar tranquilamente el desarrollo de los hechos, más tranquilo se sentía con respecto a la suerte de los acontecimientos futuros. No pondrá nada de su parte, no inventará nada, no emprenderá nada, pensaba el príncipe Andrés. Lo escuchará todo, se acordará de
todo y pondrá las cosas en su lugar. No impedirá nada que pueda ser útil ni permitirá ningún estorbo. Comprende que hay algo más fuerte y más importante que su voluntad, la marcha inevitable de los acontecimientos, y sabe verlos, sabe comprender su importancia y en vista de esta importancia sabe hacer participar a los demás de sus puntos de vista. Y lo que más contribuye a convencer a los reacios es que es ruso, a pesar de las lecturas de Madame de Genlis y de los proverbios franceses. Por esto le temblaba la voz cuando decía, hasta este punto hemos llegado, y por esto lloraba cuando decía que le obligaría a comer carne de caballo. En aquel movimiento que todos los rusos experimentaban más o menos vagamente, se basaba aquella unidad de pensamiento y el asentimiento general que acompañaba a la elección, agradable al pueblo y centenaria de las intenciones de la corte de Kutuzov para el cargo de general en jefe del ejército ruso. Capítulo 17. Después de la partida del emperador, la vida de Moscú recobró su ritmo habitual. El curso de aquella vida era hasta tal punto acostumbrado que se hacía difícil recordar el entusiasmo patriótico de los días pasados y mucho más difícil creer que Rusia estuviera en peligro y pasado muchos más difíciles y que los miembros del club inglés fuesen aquellos mismos hijos de la patria que unos días antes estaban dispuestos a todos los sacrificios por ella. La única cosa que recordaba la impresión general de entusiasmo y de patriotismo que reinó durante la estancia del emperador en Moscú era la exigencia de los sacrificios en hombres y en dinero que una vez realizados eran calificados inmediatamente bajo una forma legal y al parecer obligatoria. Ante la proximidad del enemigo, la opinión de los moscovitas sobre su situación no solo no se hizo más grave y circunspecta, sino que, por el contrario, pareció hacerse más ligera, como suele ocurrirles a los hombres que ven avecinarse un gran riesgo. Al aproximarse el peligro, dos voces hablan siempre en el alma del hombre. Una aconseja muy razonablemente que se reflexione sobre la clase del peligro y la manera de conjurarlo. La otra dice aún con más razón que es demasiado penoso y demasiado torturador preocuparse de él cuando el preverlo y el ahuyentarlo no está en las manos del hombre, de manera que vale más no pensar en las cosas tristes hasta que llegan y entre tanto pensar en otras cosas agradables. Los carteles de Rostopchín que representaban a un tabernero y a un pequeño burgués de Moscú llamando Karpuchka del Chiguirín, que alistado después de haber bebido un vaso de más, al oír decir que Bonaparte quería marchar contra Moscú, se indignó y profirió palabras groseras contra todos los franceses. Salió de la taberna y se puso a arengar al pueblo bajo el águila imperial. Eran leídos y comentados como las últimas rimas de Basilio Bobovich Pushkin. En el círculo donde la gente se reunía para leer aquellos carteles, muchos celebraban la manera como Karpuchka se burlaba de los franceses, diciendo que se hartarían de cores, que reventarían de tanto comer maíz, que se ahogarían de tanto beber eschi, que todos eran enanos y que una mujer con un palo bastaba para tumbar a 3 soldados de Napoleón. Algunos no aprobaban este tono, alegando que era demasiado vulgar y estúpido. Se decía que Rostopchín había echado de Moscú a todos los franceses y hasta los demás extranjeros, pero esto se explicaba principalmente para tener ocasión de repetir las palabras que Rostopchín dijo cuando se marcharon. Los extranjeros eran enviados en barca a Nizhny Novgorod y al partir Rostopchín les había dicho, reconcentrados, entrad en la barca y procurad no convertirlo en una barca de Caronte. Se decía que habían salido de Moscú todas las cancillerías y todas las administraciones y añadían que únicamente por esto Moscú había de estar agradecido a Napoleón. Se contaba que Manomov, el regimiento, le costaría 800.000 rublos, que Besukov había gastado aún más en sus soldados y que lo mejor de la conducta de Besukov era que él mismo se pondría el uniforme, montaría a caballo, se pondría al frente de su regimiento y no les haría pagar a los que quisieran verle. Esto no tiene ninguna gracia, dijo Julián Dobreskoy, plegando y empaquetando vendas con los dedos llenos de sortijas. No hace reír a nadie. Julia se preparaba para abandonar Moscú al día siguiente y daba en su casa una velada de despedida. Besukov es ridículo, pero es muy bueno y es muy simpático. Es un gusto ser tan cáustico.
Tiene usted que pagar prenda, exclamó un joven con uniforme de miliciano al que Julia llamaba mi caballero y que iba a acompañarla a Nizhny Novgorod. En la sociedad de Julia, como en otros muchos salones moscovitas, se habían decidido no hablar más que ruso, y aquellos que distraídamente decían alguna palabra en francés tenían que pagar una multa a beneficio del comité de socorro. Y otra prenda por el galicismo, dijo un literato ruso que se hallaba en el salón. Es un gusto ser, no es ruso. Eso no hace reír a nadie, repitió Julia sin hacer ningún caso de la observación gramatical, por haber empleado la palabra caustic. Soy culpable y pagaré, pero aún estoy más dispuesta a pagar por el placer de deciros la verdad, no por lo que se refiere al galicismo. No estoy muy segura, no tengo dinero ni tiempo para tomar un profesor de ruso como el príncipe Galitzin. Canon. No me tomaréis otra vez. Cuando se habla del sol, se ven los rayos. Dijo esto porque había visto a Pedro. Hablábamos de usted, afirmó dirigiéndose a él con aquel aplomo con que saben mentir las mujeres del gran mundo. Decíamos que su regimiento será probablemente muchísimo mejor que el de Mamonov. Ah, no me hablen ustedes de mi regimiento, dijo Pedro, besando la mano de Juli y sentándose a su lado. Si supieran lo que me preocupa, seguramente lo mandará usted mismo, ¿no? Repuso Julia, mirando al joven miliciano con expresión burlona. En presencia de Pedro, el miliciano no era tan mordaz, y su cara expresó una viva extrañeza por la significación de la sonrisa de Julia, a pesar de su manera de ser distraída y de su bondad. La presencia de Pedro paralizaba cualquier intento de burla. No, replicó Pedro riendo y ponderando su propia corpulencia. Los franceses me venían enseguida. Además, tengo miedo de no poder ni montar a caballo. Entre las personas que sacaban el tema de las conversaciones en el salón de Julia se empezó a hablar de los Rostov. Dicen que las cosas les van muy mal, dijo Julia. Están desafortunado el conde. Los Razumovsky les quieren comprar la casa y la finca de las inmediaciones de Moscú, pero aún no han llegado a un acuerdo. Piden mucho dinero, pues a mí me parece que la venta se efectuará uno de estos días, aunque me parece una tontería comprar en estos momentos una finca cerca de Moscú. ¿Por qué? Preguntó Julia. ¿Acaso usted cree que Moscú está en peligro? Entonces, ¿por qué se va usted? ¿Yo? ¿Qué pregunta? Me voy porque se va todo el mundo y porque yo no soy una Juana de Arco ni una amazona. Sí, claro. Si el conde supiera dirigir sus negocios, podría pagar todas las deudas, continuó diciendo el miliciano, refiriéndose a los Rostov. Es bueno, pero es muy infeliz. ¿Y por qué viven aquí? Hace tiempo que tenían que marcharse. ¿Natalia está bien? Preguntó Julia a Pedro sonriendo maliciosamente. Esperan a su hijo pequeño. Ha entrado en los cosacos con Obolensky, ha ido a Bielaja Serkov, donde se está formando un regimiento, pero ellos quieren que venga al mío y lo esperan de un momento a otro. El conde hace tiempo que se quería marchar, pero la condesa no quiere irse de ningún modo de Moscú antes de que vuelva su hijo. Anteayer lo vi en casa de los Arkov. Natalia está muy bien y muy alegre. Cantó una romanza. Hay gente que se consuela enseguida, después de haberse enterado todo de Moscú. Y es que eso de que se ha enterado todo de Moscú, preguntó Pedro visiblemente molesto. Julia sonrió. ¿Sabe usted, conde, que caballeros como usted no se encuentran más que en las novelas de Madame de Sousa? ¿Qué caballeros? Murmuró Pedro ruborizándose. Vaya, no disimule, mi querido conde, si todo Moscú lo sabe. Ma parole d'honneur, que es usted admirable. Otra multa, dijo el miliciano. Vamos, no se puede hablar. Pero, ¿qué es lo que sabe todo Moscú? Insistió Pedro levantándose. Basta, conde, dejémoslo. Ya lo sabe usted. Yo no sé nada. Es usted muy amigo de Natalia y por esto, no, yo siempre me he entendido mejor con Vera, esta querida Vera. No, señora, dijo Pedro interrumpiéndola, nunca me he adjudicado el papel de caballero de la señorita Rostov y hace cerca de un mes que no he puesto los pies en su casa, pero no comprendo la crueldad. ¿Quién se disculpa? ¿Quién se disculpa? Exclamó Julia sonriendo y agitando las vendas que acababa de plegar. Y para ser la última en hablar de aquella enojosa cuestión, cambió el tema de la conversación. Hoy me han dicho que la pobre María Volkonsky ha llegado a Moscú. ¿Sabéis que se le ha muerto el padre? ¿De verdad?
¿Dónde está? Me gustaría verla, dijo Pedro. Anoche la vi. Hoy o mañana se irá con su sobrino a la finca que tienen cerca de Moscú. ¿Y cómo está? Siguió interesándose Pedro. Muy triste. ¿Y sabéis quién la ha salvado? Oh, eso es toda una novela. Nicolás Rostov. Los campesinos la tenían sitiada. Querían matarla. Hirieron a los criados. Él llega, se lanza en su socorro y la salva. Otra novela, comentó el miliciano. Decididamente, esto es una huida general. Todas las solteronas se casan. Katilla, la princesa Volkonki. Dos, ¿queréis creer que efectivamente me pareció que esta petite peu amoureuse de jeune homme? Otra multa. Pero, ¿cómo se puede decir esto en ruso? Capítulo 18. Cuando Pedro volvió a su casa, le fueron entregados dos carteles de Rostopchín que aquel día habían sido expuestos al público. En el primero se decía que los rumores según los cuales el conde Rostopchín había prohibido que pudiera salirse de Moscú eran falsos, porque precisamente el conde Rostopchín estaría muy contento si las damas y las esposas de los comerciantes se marchasen de la ciudad. Menos pánico y menos habladurías, decía el cartel. Yo respondo con mi vida de que el bandido no llegará a Moscú. Estas palabras demostraron por primera vez a Pedro que los franceses llegarían a Moscú. El segundo cartel indicaba que el cuartel general de las tropas rusas estaba en Viasma, que el conde Wittgenstein había vencido a los invasores y que, como muchos ciudadanos deseaban armarse, en el arsenal había disponibles sables, pistolas y fusiles que podían adquirirse a muy buen precio. El tono de los carteles no era, desde luego, tan divertido como el de las antiguas conversaciones de Chigirín. Después de leerlos, Pedro se quedó pensativo. Aquellas tempestades que él deseaba con toda la fuerza de su alma y que, a pesar suyo, le llenaban de horror, evidentemente se iban aproximando. ¿Entrar en el servicio militar incorporándose en el ejército o esperar aquí? Se preguntó hablando consigo mismo. Era la centésima vez que se hacía esta pregunta. Tomó la baraja que estaba encima de la mesa y se puso a hacer un solitario. Si este solitario me sale, murmuró barajando las cartas y levantando la cabeza, querrá decir. ¿Qué querrá decir? No había acabado de barajar cuando oyó la voz de la vieja princesa que preguntaba si se podía entrar. Querrá decir que he de alistarme en el ejército, acabó Pedro, y dirigiéndose a la princesa repuso, adelante. Únicamente la vieja princesa, aquella que tenía el cuerpo largo y la cara petrificada, seguía viviendo en casa de Pedro. Las otras dos se habían casado. Perdóneme, primo, que haya venido a molestarle, dijo con un tono de reproche y con viva emoción. Hay que decidir algo. ¿Qué ocurrirá? Todo el mundo se va de Moscú y el pueblo se rebela. ¿Por qué tenemos que permanecer aquí? Al contrario, creo que todo marcha muy bien, prima, afirmó Pedro con aquel tono de broma que adoptaba siempre que hablaba con la princesa para disimular la confusión que le producía su papel de bienhechor. Sí, está muy bien, cada vez que se ponen mejor las cosas. Hoy Bárbara Ivanovna me ha explicado cómo se portan nuestras tropas. Verdaderamente no hay muchos motivos para sentirnos orgullosos de nuestros soldados y el pueblo se rebela descaradamente y no quiere obedecer. Hasta la criada me ha hablado groseramente hoy. A este paso pronto nos pegarán y lo peor es que los franceses llegarán aquí de un momento a otro. ¿Qué esperas, pues? Yo únicamente te pido una cosa, primo, que ordenes que me lleven a San Petersburgo. Con mi manera de ser me sería completamente imposible vivir bajo el dominio de Bonaparte. Cálmate, prima, ¿de dónde has sacado esas noticias? Si precisamente, al contrario, no me someteré a vuestro Napoleón. Los otros harán lo que quieran, pero si a ti no te parece, sí, daré enseguida las oportunas órdenes. La princesa parecía muy disgustada por no saber a quién reñir. Se sentó en una silla, gruñendo algo. No te han informado bien, dijo Pedro. La ciudad está tranquila y no hay ningún peligro. Mira, acabo de leer estos carteles. El conde Rostopchín responde con su vida de que el enemigo no entrará en Moscú. Ah, es tu conde, exclamó la princesa encolerizada. Es un hipócrita, un miserable que ha excitado al pueblo a rebelarse. ¿Acaso no ha escrito en esos estúpidos carteles que se había de tomar a la gente por las orejas y meterla en la cárcel? La gloria y el honor están para el vencedor. Y ya ves el resultado. Bárbara Ivanovna me ha dicho que el pueblo quería matarla porque la habían oído hablar francés. ¿Lo cogéis todo por donde quema? Afirmó Pedro disponiéndose a armarse de paciencia. Su paciencia dio efectivamente buen resultado, pero a pesar de ello Pedro no fue al ejército y se quedó en Moscú
desierto, siempre con la misma preocupación y la misma indecisión, con miedo a la vez, con alegría, esperando algo horrible. Al día siguiente, por la tarde, la princesa se marchó y llegó el administrador principal de Pedro para decirle que no podía reunir el dinero necesario para equipar a su regimiento, salvo si se vendía una finca. El administrador demostró a Pedro que los gastos de sostenimiento de sus soldados lo arruinarían. Pedro, al oír aquellas palabras, tuvo que hacer un vivo esfuerzo para disimular una sonrisa. Y bien, ¿qué vamos a hacerle? Venderemos lo que sea preciso. Ahora no puedo volverme atrás. Cuanto más iban empeorando las cosas, y particularmente las suyas, más contento estaba Pedro y más inminente le parecía la catástrofe que se avicinaba. Casi todas las amistades de Pedro habían abandonado la ciudad. Julia se había marchado y la princesa María, siempre también entre sus conocidos íntimos, no quedaba más que los Rostov. Pedro no iba a su casa aquel día para distraerse, fue al pueblo de Voronzovo. Iba a haber un gran globo aerostático construido por Lechip para atacar al enemigo, cuyas pruebas habían de efectuarse al día siguiente. El globo no estaba todavía terminado, pero Pedro se informó de que era el propio emperador quien había ordenado su construcción. El conde Rostopchín había recibido con ese motivo del emperador Alejandro la carta siguiente: ten pronto como Leipzig haya terminado, buscarle una tripulación de hombres seguros e inteligentes para la barquilla del globo y enviar un correo general a Kutuzov para prevenirlo. Yo ya le he explicado el asunto. Hacedme el favor de recomendar a Lepit que se fije bien en el lugar donde bajará la primera vez, para que no se equivoque y caiga en poder del enemigo. Es indispensable que combinen sus movimientos con los del generalísimo. Al regresar a su casa, Pedro atravesó la plaza Bolotnaya y se dio cuenta de que se hallaba invadida por una multitud enorme congregada alrededor del tablado de las ejecuciones. Hizo detener el coche y se apeó. Azotaban a un cocinero francés acusado de espionaje. El castigo había terminado en aquel momento y el verdugo desataba del banco a un hombre grueso con patillas rubias, medias azules y una chaqueta verde que gemía plañideramente. En el mismo sitio había otro delincuente, un hombre delgado y pálido. Por las apariencias también era francés, con una emoción y una palidez semejante a la de los condenados. Pedro se abrió paso entre la muchedumbre. ¿Qué es? ¿Por qué ha sido esto?, preguntó. Pero la atención de la multitud, de los funcionarios, de los pequeños tenderos, de los comerciantes, de los campesinos y de las mujeres con abrigo y pelliza estaban de tal manera concentrada en lo que ocurría en el lugar del suplicio que nadie le contestó. El hombre grueso se levantó, contrajo las cejas, se encogió de hombros y con el deseo evidente de demostrar su firmeza ante aquella muchedumbre se puso la chaqueta sin mirar a nadie. Sin embargo, de repente los labios le temblaron y, dominado por la pena que sentía, se puso a llorar como lloran los hombres maduros y sanguíneos. La multitud hablaba a gritos y a Pedro le pareció que era para ahogar un sentimiento de piedad. Es el cocinero de no sé qué príncipe, ya lo veis, parece que la salsa rusa no le ha sentado muy bien a ese francés, se ve que le vuelve a la boca, dijo un funcionario que estaba al lado de Pedro cuando el francés se puso a llorar. El funcionario miró a su alrededor esperando el efecto de su agudeza. Algunos de los circunstantes se echaron a reír, los demás continuaron mirando horrorizados al verdugo que desnudaba ya al segundo condenado. Pedro respiró profundamente y andando deprisa se dirigió otra vez a su carruaje. Al instalarse en el coche no cesaba de murmurar. Durante el trayecto sintió escalofríos y dijo algo en voz alta, que el cochero le preguntó. ¿Decía algo, excelencia? ¿A dónde vas?, gritó Pedro al ver que se dirigía hacia Lubyanka. ¿No me ha dicho usted que fue a la casa del general gobernador?, dijo el cochero. Idiota, animal, exclamó Pedro insultando al cochero, cosa que hacía muy pocas veces. Te he dicho a casa, y deprisa, animal. Y en voz baja, hablando consigo mismo, murmuró, hemos de marcharnos hoy mismo. Al ver a los franceses azotados y a la multitud reunida alrededor del lugar de suplicio, Pedro había resuelto no permanecer en Moscú y marcharse al ejército aquel mismo día. Lo había decidido tan enérgicamente que hasta le parecía habérselo dicho al cochero, o que el cochero tenía que saberlo sin que él se lo dijera. Al llegar a casa, Pedro advirtió al cochero Staniviech que lo conocía todo, lo sabía todo y que conocía a Moscú palmo a palmo, que por la noche se iba a Mojaik, al ejército, y que le enviaran así los caballos de silla.
Spasievich dijo que todo aquello no podía hacerse en un día y entonces Pedro decidió aplazar su partida hasta el día siguiente, a fin de darle tiempo para que preparara los caballos necesarios para el viaje. Después de unos cuantos días de mal tiempo, el 24 fue bueno y Pedro, después de comer, se marchó de Moscú. Por la noche, al cambiar los caballos en Perkuchovo, supo que aquella tarde había habido una gran batalla. Los habitantes de Perkuchovo decían que la tierra había temblado con el fragor de los cañonazos. Pedro preguntó quién había vencido, pero nadie supo decírselo. Era la batalla de Shevardino, que tuvo lugar el día 24. Al amanecer, Pedro llegó a las inmediaciones de Mojáix. Todas las casas de la población estaban ocupadas por las tropas y en la posada Pedro encontró a su cochero y a su lacayo. No había ni una habitación disponible. Los oficiales lo ocupaban todo. Desde Mojáix se encontraban tropas por todas partes, cosacos, soldados de infantería, de caballería, furgones, cajas, cañones. Pedro se apresuró y a medida que se iba alejando de Moscú, más se sumergía en aquel mar de tropas y más se sentía invadido por una inquietud extraña y por un sentimiento de alegría desconocidos para él. Era un sentimiento parecido al que había experimentado en el palacio de Lobovsky a la llegada del emperador, el sentimiento de la necesidad de emprender algo y de sacrificar algo. Entonces le era agradable comprender que todo lo que hace la felicidad de los hombres, las comodidades de la vida, las riquezas y hasta la vida misma, no eran nada en comparación con la dicha que le proporcionaba deshacerse de todo ello. Pedro no lograba darse cuenta ni intentaba comprenderlo del porqué de aquella satisfacción en sacrificarlo todo. No era el deseo del sacrificio, sino el sacrificio mismo lo que le producía un gozo indecible. Capítulo 19. El día 24 de agosto la batalla se entabló en el reducto de Shevardino. El 25 no se cambió ningún disparo entre los ejércitos contendientes y el 26 tuvo lugar la batalla de Borodino. ¿Por qué y cómo había sido dada y aceptada la batalla de Shevardino y de Borodino? Porque tuvo lugar la batalla de Borodino. Esta batalla no tenía sentido ni para los rusos ni para los franceses. El resultado inmediato había sido necesariamente para los rusos un paso más hacia la pérdida de Moscú, que era la cosa que más miedo daba al mundo, y para los franceses la pérdida de todo su ejército, cada vez más segura e inminente, cosa que también les daba más miedo que nada. Acá el resultado era evidente para unos y para otros, y no obstante Napoleón planteó la batalla y Kutuzov la aceptó. Si los jefes de los ejércitos siguieran por causas razonables, parecería que Napoleón tendría que haberse visto claramente avanzando 2000 verstas y aceptado la batalla con el peligro probable de perder la cuarta parte de su ejército. Iba a su derrota segura y lo mismo parece que tendría que haber visto Kutuzov, que aceptando la batalla y arriesgándose a perder igualmente la cuarta parte de sus tropas, abría al enemigo a las puertas de Moscú. Para Kutuzov era matemáticamente claro, tan claro como esto: si teniendo una pieza menos en el juego de damas sigo haciendo un juego de cambio, perderé. Por consiguiente, no he de cambiar. Cuando mi adversario tiene 16 piezas y yo no tengo más que 14, tengo únicamente una octava parte de fuerzas menos que él. Pero cuando ya hayamos perdido 13 piezas, él será 3 veces más fuerte que yo. Hasta la batalla de Borodino, las fuerzas rusas en relación con la de los franceses eran como de 5 a 6. Después de la batalla fueron como de 1 a 2. Es decir, antes de la batalla 100.000 contra 120.000 y después de la batalla 50.000 contra 100.000. Y, sin embargo, Kutuzov, hombre inteligente y experimentado, había aceptado la batalla. Napoleón, perdiendo la cuarta parte de su ejército, había alargado mucho su línea. Si se dice que pensaba que al ocupar Moscú, como le había ocurrido con la ocupación de Viana, acabaría la campaña, es que no se tuvo presente las objeciones que hoy podrían hacerse a un plan semejante. Los mismos historiadores de Napoleón dicen que inmediatamente después de Smolensk quería detenerse porque comprendía el peligro de la extensión de su línea y sabía que la ocupación de Moscú no bastaría para terminar la campaña, porque después de Smolensk veía en qué estado lo dejaban las ciudades rusas y no recibía ninguna respuesta al deseo que había manifestado de entablar negociaciones. Al dar y aceptar la batalla de Borodino, Kutuzov y Napoleón obraron por propia voluntad y sin ninguna razón, y los historiadores después del hecho han pretendido aducir pruebas complicadas de la previsión y del genio de los jefes, que, entre los factores involuntarios de los acontecimientos europeos, eran los más serviles y los más inconscientes.
Los antiguos nos han legado modelos de poemas heroicos en los cuales los héroes concentran todo el interés de la historia y no podemos comprender cómo en nuestros tiempos la historia explicada de esta manera haya de carecer forzosamente de sentido. Otra pregunta, ¿cómo fueron dadas las batallas de Borodino y la de Shevardino que la precedió? Hay una explicación definida que todo el mundo conoce y que es falsa. El ejército ruso, después de la retirada de Smolensk, buscaba la posición más ventajosa para la batalla general y la encontró cerca de Borodino. Los rusos fortificaron sus posiciones hacia adelante, a la izquierda de la carretera de Moscú a Smolensk, hasta el ángulo derecho de Borodino a Utiza, lugar donde se dio la batalla. Ante estas posiciones, la vanguardia estaba situada para observar en el reducto de Shevardino. El día 24 Napoleón atacó aquellas avanzadas y las tomó. El día 26 atacó todo el ejército ruso formado por en el campo de Borodino. He aquí lo que dicen los historiadores, pero todo esto es absolutamente inexacto. De ello podrá convencerse fácilmente quien quiera penetrar el sentido de la cuestión. Los rusos no buscaban las mejores posiciones, al contrario, en la retirada abandonaron otras muchas posiciones mejores que aquellas. No se detuvieron en ninguna de ellas porque Kutuzov no quería aceptar una posición que no hubiese cogido y porque la batalla general todavía no podía considerarse inevitable, con fuerzas insuficientes, porque Miladorovich aún no había llegado con las milicias y porque todavía podían ocurrir muchas cosas imprevisibles. El hecho de que muchas de las posiciones abandonadas eran más fuertes que la de Borodino, que no solo no era fuerte, sino que era una posición como cualquier otra del imperio, señalada al azar con un alfiler sobre el mapa de operaciones. Los rusos no solo no fortificaron la posición del campo de Borodino a la izquierda en el ángulo derecho de la carretera, sino que hasta la misma mañana del día 25 de agosto de 1812 no pensaron que la batalla pudiera tener lugar en aquel momento. La prueba es primeramente que el 25 de agosto en aquel lugar no había ninguna fortificación, pues empezó a fortificar el mismo día 25 y el 26 no se había acabado. Y segundo, la posición del reducto de Shevardino. El reducto de Shevardino, visto desde el punto donde fue aceptada la batalla, no tenía ninguna razón de ser. ¿Por qué aquel reducto estaba más fortificado que todos los demás puntos? ¿Por qué el día 24 fue defendido encarnizadamente hasta muy entrada la noche, agotando todas las fuerzas y perdiendo 6.000 hombres? Para observar los movimientos del enemigo bastaba un destacamento de cosacos. Esto prueba que la posición donde se dio la batalla no estaba prevista y que el reducto de Shevardino no era la posición avanzada para el que de Tolí y Bagration estuvieron convencidos hasta el día 25 que el reducto de Shevardino era el flanco izquierdo de la posición, y el mismo Kutuzov en su informe escrito después de la batalla llama al reducto de Shevardino el flanco izquierdo de la posición. Fue mucho más tarde, al escribirle la narración de la batalla de Borodino, cuando se inventó probablemente para justificar los errores del generalísimo calificado de infalible, la afirmación inexacta y extraña de que el reducto de Shevardino era la posición avanzada, cuando no era más que un punto fortificado del flanco izquierdo y que la batalla de Borodino había sido aceptada en la posición fortificada y elegida anticipadamente, cuando en realidad se dio un lugar cualquiera apenas fortificado. Las cosas evidentemente ocurrieron así. Se escogió un punto en el río Colocha que corta la carretera principal no en el ángulo recto, sino en ángulo agudo, de manera que el flanco izquierdo estaba en el Shevardino, el flanco derecho cerca del pueblo de Novoye y el centro en Borodino, en la confluencia del Colocha y del Boina. Aquella posición sobre el curso del Colocha era la propia de un ejército cuyo objetivo fuese detener un avance enemigo hacia Moscú por la carretera de Smolensk. Esto es evidente para cualquiera que se tome la molestia de estudiar el campo de batalla de Borodino, prescindiendo de la forma como se desarrolló la lucha. Napoleón, al marchar el día 24 hasta el pueblo de Bolievo, no se dio cuenta, según los historiadores, de la posición de los rusos de Utitsa a Borodino, aunque mal podía verla si no existía. No se dio cuenta de la avanzada del ejército ruso, pero persiguiendo una retaguardia rusa a la izquierda de la posición chocó contra la de Shevardino y, sin que los rusos hubieran podido preverlo, hizo pasar el Colocha a sus tropas. Los rusos, sin tiempo de entrar en la batalla general, retrocedieron con su ala izquierda, alejándose de la posición que se proponían ocupar y se instalaron en una que no estaba ni prevista ni fortificada. Al pasar de la orilla izquierda del Colocha, Napoleón, a falta de carretera,
desplazó toda la batalla de la derecha a izquierda por la parte de los rusos y la trasladó a Outitsa, Semiovoskoye y Borodino, aquel campo que no constituía una posición más ventajosa que cualquier otra y en la cual se desarrolló toda la batalla del día 26. A grandes rasgos, el plan de esta supuesta batalla y la que realmente tuvo lugar es poco más o menos como sigue. Si la tarde del 24 Napoleón no se hubiera acercado al Colocha y no hubiese ordenado atacar el reducto aquella misma noche, sino que hubiera iniciado el ataque al día siguiente por la mañana, nadie dudaría de que el reducto de Shevardino era el flanco izquierdo de la posición rusa y la batalla se habría presentado tal como los rusos la esperaban. En este hubieran defendido con mucha más obstinación el reducto de Shevardino. El flanco izquierdo ruso habría atacado a Napoleón por el centro y por la derecha, y el 24 la batalla general habría sido entablada en la posición fortificada y prevista, pero como el ataque del flanco izquierdo ruso se efectuó al atardecer después de la retirada de la vanguardia, es decir, inmediatamente después de la batalla de Gridnyovo, los jefes rusos no quisieron o no pudieron empezar la batalla decisiva, la tarde del 24, cuando la acción primera y principal de la batalla de Borodino estaba perdida desde el mismo día 24 e implicaba forzosamente la pérdida del combate del día 26. Después de la toma del reducto de Shevardino, la mañana del día 25, las tropas rusas quedaban al descubierto por el flanco izquierdo y colocadas en situación de tener que cubrir el ala izquierda y de fortificarla rápidamente y de cualquier manera. Pero es muy poca cosa para las tropas rusas estar únicamente protegidas el día 26 por unas fortificaciones insuficientes y no terminadas. La incomodidad de esta situación aumenta porque los jefes rusos, no aceptando como un hecho definitivamente consumado la pérdida de la posición del flanco izquierdo y el desplazamiento total del campo de la futura batalla de derecha a izquierda, se mantienen en su posición alejada del pueblo de Novaye hasta Utitsa, y gracias a esto durante el combate se ven obligados a desplazar sus tropas de derecha a izquierda. Por esto durante toda la batalla los rusos avanzan contra todo el ejército francés cuando precisamente en el área izquierda rusa las fuerzas son 2 veces inferiores. La acción de Poniatowski contra Utitsa y la de Ugarov en el flanco derecho de los franceses era independiente de la marcha general de la batalla. Es por esto pues que la batalla de Borodino no se desarrolló como ha sido descrita, procurando disimular las faltas de los jefes y disminuyendo con esto la gloria del pueblo y del ejército ruso. La batalla de Borodino no se dio en una posición elegida y fortificada con fuerzas un poco inferiores por parte de los rusos, sino que la batalla de Borodino, gracias a la derrota sufrida 2 días antes en Shevardino, fue aceptada por los rusos en un campo abierto, apenas fortificado, con fuerzas 2 veces inferiores a las de los franceses, es decir, en tales condiciones que era imposible no solo luchar durante 10 horas y sostener una batalla indecisa, sino que ni siquiera impedir durante 3 horas la derrota completa y la dispersión del ejército.